Hola a todos, mi nombre es Luis Jaciel Chanoco Rojas, estudio el segundo semestre en la carrera de Ingeniería Mecánica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, concretamente en el grupo 2MB1, y este video es para la materia de electricidad y magnetismo. El porqué de este experimento es que me pareció muy interesante el hecho de que nosotros podamos cargar nuestros dispositivos sin siquiera conectarlos, simplemente colocándolos en una superficie inductiva. Es muy interesante, además este tipo de tecnología no se limita a simplemente cargar teléfonos, sino que tiene algunas aplicaciones industriales como los sensores inductivos en las líneas de producción o los pagos con la tecnología NFC. El objetivo principal es elaborar un cargador inalámbrico considerando lo aprendido en clase. Los materiales que utilicé fueron un alambre de cobre calibre 22, un objeto cilíndrico, un transistor 2N2222, una resistencia de 10 kΩ y un LED. Lo primero que hice fue calcular el número de vueltas con la siguiente fórmula, la cual nos permite relacionar la longitud del conductor, el radio y el valor de la circunferencia. Para este cálculo tendremos en cuenta que nuestro conductor tiene una longitud de 5 metros y nuestro objeto cilíndrico tiene un radio de 2.6 centímetros. Sustituyendo en la fórmula obtendremos como resultado 30 vueltas por cada bobina. La bobina en la que irá el LED simplemente realicé 30 vueltas con el alambre, dejando dos conexiones para colocar el LED. Pero en el caso de la otra bobina, primero realicé las 15 vueltas, hice una derivación central y después hice el resto de las vueltas, como se observa a continuación. Lo que hice fue conectar una de las salidas al colector del transistor y la derivación central con una resistencia a la base del transistor, dejando las dos entradas de corriente, que en este caso serían el emisor del transistor y una salida de la bobina. El transistor nos permite hacer una retroalimentación de la corriente. Después de soldar las conexiones, coloqué el positivo de la batería a la salida de la bobina y el negativo al emisor del transistor. Acerqué la otra bobina con el LED y ocurrió lo siguiente. Lumus máxima. Lumus máxima. Lumus máxima. Lumus máxima. ¿Y ahora? ¿Por qué sucede esto? Bueno, recordemos que cuando le proporcionamos una corriente eléctrica a un conductor, este generará su propio campo magnético. Ahora, si hacemos una espira, este mismo campo se mantendrá en toda la espira. En el caso de nuestra bobina, obtendremos el valor del campo magnético con la siguiente fórmula. Pero primero, debemos de calcular la corriente que tendrá. Para esto utilizaremos la ley de Ohm. En nuestro caso, la batería nos brinda 1.2 volts y utilizamos una resistencia de 10 kΩ, por lo que nuestra corriente será de 1.2 por 10 a la menos 4 amperes. Una vez que tenemos la corriente, sustituiremos los valores en la fórmula y obtendremos un campo magnético de 9.23 por 10 a la menos 10 teslas. Esto en una sola espira. Ahora, si multiplicamos este valor por las 30 espiras que existen en la bobina, obtendremos un campo más grande de 2.76 por 10 a la menos 8 teslas. La primera bobina, al conectarse a la batería, se carga por completo, permitiendo que los electrones circulen por toda esta, generando el campo que calculamos, pues se suman los campos de las espiras. Al momento de colocar la otra bobina con el LED, su flujo magnético interactúa con el otro campo, permitiendo el movimiento de los electrones hacia el LED, haciendo que brille. Este flujo lo calculamos de la siguiente manera, obteniendo el área que cubre la espira y multiplicándolo por el campo magnético. Para concluir, puedo decir que el objetivo se cumplió, ya que pude elaborar este cargador con los conocimientos adquiridos en clase y además observar el porqué de su funcionamiento. Considero que fue un poco complicado hacer este prototipo, no en la parte de la fabricación realmente, sino en la parte de implementar mis conocimientos teóricos en algo tangible como es este cargador. Sin embargo, el hecho de juntar esta parte teórica analítica con la práctica me ayudó a obtener resultados precisos y funcionales, además de que me ayudó a entender algunos conceptos de una manera más clara. Tal vez esa misma podría ser la desventaja, que requieres del análisis para poder fabricarlo. Sin embargo, creo que también asimismo es su ventaja, que al requerir del análisis puedes hacer un prototipo mucho más eficaz y funcional, además de que es un prototipo muy visual.